Amén. Bueno, gloria a Dios. El Señor a mí me ha invitado a que habláramos, vamos a estar hablando acerca del éxodo de Israel a través del desierto de Egipto a Canaán. Amén. Y ver qué significa o qué tipifica en nuestras vidas este éxodo. Porque nosotros tenemos que tener algo muy claro, que la palabra de Dios es un libro totalmente espiritual. Amén. Y decimos que es totalmente espiritual porque es inspirado por el Espíritu de Dios, inspirado por Dios mismo. La Biblia dice que Dios es espíritu. O sea que si Dios inspiró a los hombres a escribir este libro, tenemos que entender que toda esta palabra es espiritual. Que va a tener, esta palabra, ¿qué es lo que pasa? Nos afecta de una manera integral, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Toda enseñanza espiritual, cualquier enseñanza espiritual, sea bíblica o sea de cualquier otro tipo de doctrina, afecta al hombre en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Nosotros podemos, cuando por ejemplo, tenemos algún problema emocional, nos afecta a nosotros más personalmente en cuanto a lo emocional, el alma, ¿cierto? O en cuanto a la comida, cuando nosotros a veces comemos y algo nos afecta es físicamente, pero no nos afecta espiritualmente ni emocionalmente. Pero las enseñanzas espirituales sí afectan porque son espirituales, de una forma integral, al espíritu, al alma y al cuerpo. Pero nosotros tenemos que saber exactamente qué es lo que nosotros estamos recibiendo. Hace poquito estuve viendo de una mujer que murió de hambre, porque recibió la enseñanza de un maestro espiritual que le dijo que él lleva no sé cuántos años viviendo del aire. Y eso se llama la doctrina de la respiraterapia. O sea, vivir del aire. Esta mujer recibió tanto esta enseñanza que decidió aceptarla, de tal manera que dejó de comer. Mira, es una enseñanza espiritual, dejó de comer y le afectó a ella espiritualmente porque la motivó a hacer algo que era en contra de su cuerpo. La afectó emocionalmente en el alma porque una persona que no come empieza a deprimirse, empieza a desfallecer, a ser débil y a dejar que todo esto suceda, y le afectó físicamente hasta la manera que le dio la muerte. Por lo tanto, la palabra de Dios a nosotros nos afecta también de una manera integral, espiritualmente porque nos alimenta nuestro espíritu, nos alimenta el alma y nos lleva a actuar de una manera correcta físicamente. Por eso nosotros vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios y vamos a estarlo basándonos en el libro de Éxodo. Tal vez hoy veamos un poquito de Éxodo y en el libro de Números, porque el Éxodo de Egipto empieza precisamente en Éxodo, pero en el libro de Números nos habla de ciertos acontecimientos que pasaron en el tiempo del Éxodo o del peregrinar del pueblo de Israel por el desierto. Amén. Pero vamos a basarnos primeramente en 1 Corintios, porque tenemos que saber que toda la escritura es inspirada por Dios y que todo lo que está en el Antiguo Testamento tiene que afectarnos a nosotros y ser sostenido por el Nuevo Testamento. Si el Nuevo Testamento no sostiene una doctrina que yo pretenda enseñar del Antiguo Testamento, esa doctrina no tiene una validez. Porque no puedo tomar una doctrina antiguo testamentaria y aplicarla a mí sin tener un apoyo del Nuevo Testamento, que es quien nos revela y quien nos aclara el Antiguo Testamento. Entonces, 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 10. Amén. Amén, hasta el 11 y 12, desde 1 al 12. Amén, ¿alguien quiere leer? Voy a intentarlo. Advertencias basadas en la historia de Israel. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés.
Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos, no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes, ni murmuren contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Hasta el 12. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos una vez más, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos leído, Señor, que pedimos que añadas bendición a ella, Señor, que abra nuestros ojos del entendimiento espirituales, Señor, nuestros oídos, Señor, Dios mío, espirituales. Quita todo velo de incredulidad, Señor, y toda dureza de corazón, Señor. Que, Señor, que tu palabra fluya, corra y sea glorificada, Señor, Dios mío, para nosotros, Señor, que podamos entender cuál es tu voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas, Padre. Señor, que aquellas personas que nos puedan, Señor, ver o escuchar a través del internet, Señor, Dios mío, puedan también, Señor, ser ministrados a través de esta palabra, Señor, y puedan conocerte a ti, el único Dios verdadero, Padre. En el nombre de Jesús, y por el poder de tu Espíritu Santo, amén y amén. Amén. El apóstol Pablo empieza aquí escribiéndole a los corintios. Mira, los corintios que no eran judíos, era un pueblo gentil. Pero empieza a escribirles contándoles acerca de la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ahora, mire, es interesante que se lo esté contando a un pueblo pagano la historia, y parece ser que este pueblo conocía muy bien la historia del pueblo de Israel, porque el apóstol Pablo dice: no quiero que ignoren, hermanos, lo que pasó en el desierto, cómo el pueblo de Israel salió de Egipto. Nosotros tenemos que tener en cuenta primeramente que este Egipto, cada instrumento que Dios utiliza en la Biblia son tipos de algo que ha sucedido o que va a suceder. En este caso, Egipto, nosotros tenemos que entender que es un tipo del mundo. No es el mundo, no es las cosas de este mundo, pero es un tipo del mundo. Que Faraón es un tipo de Satanás, fue un tipo de Satanás porque era aquel opresor, el que los esclavizó, el que los subyugó, el que los quiso destruir. Fue Faraón en el tiempo de Israel en Egipto. Y tenemos que entender que el pueblo de Israel es un tipo de toda la humanidad. Mira esto, es bien interesante poder saber que Israel es un tipo de toda la humanidad. Dios llamó a Israel, la escogió como un pueblo escogido por Él y para Él. Pero el hecho de que Dios hubiera escogido al pueblo de Israel, Moisés dijo: mire, Dios no los escogió a ustedes por ser los mejores. Dios no escogió a Israel por ser el mejor. Digo, los escogió a ustedes porque eran el pueblo más insignificante de la tierra. Mire, insignificante, los que menos podrían ser vistos, porque Dios escoge lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué Dios escogió al pueblo de Israel? Por la promesa. ¿La promesa a quién? La promesa que Dios le había hecho a Abraham. El Señor le había dicho a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y ven al lugar que te voy a mostrar.
y voy a hacer de ti una gran nación. Dice la Biblia, y Abraham creyó a Dios, ¿y qué le pasó? Le fue contado por justicia. Eso es algo interesante, que nosotros, todo aquel que le cree a Dios, es justificado. No que sea justo, no que Abraham fuera justo. Le creyó a Dios y Dios lo justificó. Nosotros le pedimos a Dios y Dios nos justificó. Por eso dice la Biblia, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, estamos viendo que entonces Egipto es un tipo del mundo, Faraón un tipo de Satanás, el pueblo de Israel un tipo de la humanidad, porque Dios en el mismo momento en que el hombre cayó, le dio una promesa de redención. Cuando el hombre cayó, ¿por qué el hombre cayó? Porque le desobedeció a Dios. ¿Y a quién le obedeció? Al diablo, a Satanás, ¿cierto? Entonces, cuando el hombre desobedece a Dios y obedece a Satanás, entonces lo que pasa con el hombre es que el hombre se vuelve esclavo de Satanás. Satanás lo esclaviza y Dios tiene que soltarlo porque Satanás tomó control sobre el hombre. El Señor le dijo, el día que tú me desobedezcas, cuando el Señor dijo, el día que comas de este fruto, que cometió una desobediencia al comer el fruto, ese día de cierto morirás. ¿Murió el hombre? Sí murió. Sí murió. Mira lo interesante. Físicamente no murió. Espiritualmente el hombre murió. ¿Por qué murió? Porque fue separado de Dios. El Señor lo echó fuera del huerto del Edén. Lo echó fuera de su presencia. Puso unos querubines en la entrada para que el hombre no pudiera regresar. Pero en el momento en que el hombre desobedece a Dios, le entrega su vida, el control de su vida a Satanás, Dios le da al hombre una promesa de redención. Que eso ya lo sabemos, está en Génesis 3:15. Nunca olvides ese texto bíblico. Génesis 3:15 es la primer promesa de redención de parte de Dios. Cuando pone enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer. ¿Ok? Entonces, ya partiendo de este punto, y poder entender que el pueblo de Israel es un tipo de la humanidad. Mire, la humanidad entera está clamando.